Buenas tardes, hermanos, porque ya son tardes. Ya son tardes, pero nunca es tarde para escuchar la palabra de Dios. Creo que cuando tenemos este privilegio de ir a la palabra de Dios, de internarnos en la palabra de Dios, es un tiempo de mucho refrigerio, de descanso, de rehabilitación para nuestra vida. Creo que a lo largo de la semana suceden muchas cosas. La rutina de nuestras actividades, nuestros trabajos, pues nos absorben tanto que es bueno venir y revitalizarnos. Les invito a que oremos nuevamente y pidamos la dirección de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo en que nos permites abrir tu palabra. Señor, nos reconocemos incapaces de entenderla por nosotros mismos, pero Señor, gracias porque nos das herramientas, nos das la inteligencia en nuestra mente, pero sobre todo, Señor, nos das la dirección de tu Espíritu Santo, y eso es lo que queremos solicitar el día de hoy: la guía, la ayuda, la dirección de tu Espíritu Santo para este estudio. Te agradecemos y pedimos que tú fijes tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos llevarla por obra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ya avanzando bastante en el libro de Hechos. Ya estamos en la segunda parte del capítulo 18. ¿Y de qué se ha tratado estos últimos capítulos? ¿Alguien sabe? Unos viajes, ¿verdad? Principalmente unos viajes. ¿Quién es el que ha hecho los viajes? Pablo. ¿En qué viaje vamos? En el segundo viaje misionero de Pablo. Y podemos ver cómo pues, el tema principal es la predicación del Evangelio, la proclamación del Evangelio. ¿Ha sido fácil para Pablo? ¿Ha sido fácil para él, para sus colaboradores? Pues sin duda que no. Precisamente lo veíamos la semana pasada. ¿Recuerdan dónde estuvo principalmente la semana pasada Pablo? Bueno, no la semana pasada porque él está en la presencia de Dios, pero vimos la semana pasada dónde estuvo, en qué parte de su viaje estuvo. ¿Sí recuerdan? En Corinto. Y era una ciudad fácil, una ciudad agradable. Tal vez dependiendo de lo que fuera a buscar una persona, ¿no? Si iba a buscar deleites y cosas, diversión para su carne, pues sí, era una ciudad bastante atractiva, ¿no? Pero respecto a ir a predicar la palabra de Dios, pues era una ciudad muy, muy complicada, una ciudad muy difícil. Ponme, Isra, por favor, el mapa. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y decía hace un momento, hace rato, la semana pasada se encontraba Pablo en esta parte, Corinto, una ciudad muy, muy difícil por tanto pecado que había ahí, pero aún así el Señor fue fiel, y ese era el título de la semana pasada de nuestro hermano Eve, que aún en medio de una ciudad perversa, ¿cómo era? Perversa la ciudad, pero Dios había sido fiel. Entonces, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue teniendo cuidado de sus hijos, aun cuando hay persecución, aun cuando hay discusión, sobre todo descrédito a veces de los hijos de Dios, de los mensajeros de Dios, pues Dios ha sido fiel y decía una parte del estudio de la semana pasada que Dios había apartado todavía algunas personas que le eran fieles y que esas personas iban a respaldar el ministerio de Pablo en esta parte y iban a continuar siendo fieles a Dios. Bueno, hoy tenemos pues la continuación de este segundo viaje, de hecho la culminación de este segundo viaje,
Voy a leer del versículo 18, voy a ir leyendo y vamos a ir viendo ahí acerca de estas vivencias que tuvieron Pablo principalmente con muchos colaboradores. Vemos que la narración de Lucas se centra principalmente en Pablo, pero ocasionalmente pues vemos también ahí algunos otros protagonistas, algunos otros colaboradores. Dice el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Bueno, aquí habla de que estaba en esta continuación de este viaje y se encuentra con dos personajes, Priscila y Aquila. ¿Habían escuchado hablar de ellos? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a escuchar hablar un poquito más de ellos. Dice que navegó a Siria, con él navegaron Priscila y Aquila. Pablo, dicen algunos comentaristas, se había rapado la cabeza por un voto que había hecho. De acuerdo a ese voto, se cree que era un voto nazareo. Se había dejado crecer el cabello y entonces había terminado el voto, había llegado el momento en que se tenía que cortar el cabello, se tenía que rapar el cabello como señal de que había terminado ese voto. No profundiza la palabra de Dios mucho en qué consistía ese voto, pero sin duda, aunque era un voto que había hecho dentro de la obediencia, dentro del marco de la ley de Moisés, sin duda que ese voto no afectaba, no intervenía con el mensaje del Evangelio y con la gracia de Dios. Entonces era solamente práctica por ser un judío, pero no estaba de alguna manera encimando la ley con la gracia, no estaba contradiciendo la gracia de Dios con ese voto que había hecho. Bueno, nada más lo da ahí como un dato. Se rapó la cabeza porque había terminado el voto en Cencrea, porque tenía hecho voto, dice, y el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Otra vez el mapa, por favor, perdón. Bueno, estaba en Corinto es aquí, navegaron a Éfeso. Ahorita nos encontramos en esta parte, aquí dice Éfeso. Ok. Le acompañaba entonces Priscila y Aquila y se quedaron allí. Versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Ahí terminó la compañía de Priscila y Aquila y entrando en la sinagoga dice, ¿qué hacía? Discutía con los judíos. La palabra discutir como que pensamos que es una palabra un poco fuerte, ¿no? Llegaba y discutía. Me gusta lo que dicen otras versiones. La versión de la Nueva Biblia de las Américas también dice discutía con los judíos, pero la Nueva Traducción Viviente dice, primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo llamó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga y dice, para razonar con los judíos. Entonces, este sentido de discutir no era de levantar la voz y de ponerse al tú por tú ahí con los judíos en Éfeso. No se trataba de eso. La discusión que tenía ahí con los judíos en Éfeso era más que nada para razonar la palabra de Dios, para profundizar la palabra de Dios, para escudriñar con calma, sacar todo el jugo, todo el contenido de la palabra de Dios. Dice que se detuvo con ellos para razonar la palabra de Dios con los judíos. Tanto era, podemos reforzar que era este sentido, que dice el versículo 20, que ¿qué decían los judíos? Los cuales le rogaban que, versículo 20, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo,
estaban tan animados con la discusión, con el razonamiento, con la profundidad del estudio de la palabra de Dios, que le pedían a Pablo que se quedara con ellos. Que se quedara con ellos porque para ellos era apasionante ver el contenido de la palabra de Dios y todos estos razonamientos que tenían como iglesia a través de la enseñanza de Pablo. Yo creo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Conocemos a alguna persona que tiene cierto conocimiento del Señor y cuando profundizamos mucho en la palabra de Dios se nos va el tiempo platicando con esa persona, se nos va el tiempo, tal vez se nos van los días y a lo mejor quisiéramos aprender más de la palabra de Dios, obvio en compañía de esa persona. Pero llega el tiempo en que Pablo entonces dice que se tiene que retirar. Pablo se tiene que ir. Vamos un poquito rápido, pero no porque no tenga mucho contenido, sino porque vamos a centrarnos más adelante un poquito, a detenernos un poquito más adelante en otra parte del pasaje. Pero la intención, el deseo de los hermanos en Éfeso era que Pablo estuviera más tiempo ahí con ellos. Y por una o por otra razón, no se pudo. No se pudo. Era el deseo de ellos y su deseo era bueno. No podemos decir que era un mal deseo de que los de Éfeso quisieran que Pablo se quedara con ellos. Tenían un buen tiempo de estudio de la palabra de Dios, pero el tiempo tenía otras prioridades. El viaje de Pablo tenía que continuar y Pablo mismo se los dijo. Pablo no accedió. Dice que el deseo de ellos, los cuales le rogaban, versículo 20, que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Qué dice? Si Dios quiere. A veces tenemos mucho esta frase y a veces decimos, bueno, si Dios quiere hacemos esto y lo otro. Pero a veces la tomamos como una frase tan simple, como una frase tan cotidiana de nuestras vidas, que ni siquiera tomamos el sentido de lo que significa decir si Dios quiere. Aquí Pablo les estaba diciendo, no me puedo quedar, mi viaje tiene que continuar, tengo intenciones de pasar la fiesta que viene en Jerusalén, que la guarde en Jerusalén, pero pronto voy a volver. Tengo intención de volver con ustedes, tengo el deseo de estar con ustedes, tengo el deseo de seguir razonando, de seguir discutiendo la palabra de Dios, de seguir profundizando la palabra de Dios, pero ahorita los planes son otros, ahorita las prioridades son otros. Y no podemos pensar que eran prioridades o que eran planes solamente de Pablo. ¿Por qué? Porque precisamente la frase, si Dios quiere, da a entender eso. Pablo estaba dirigido por Dios. Pablo no estaba únicamente sujeto a sus propios planes. Pablo no estaba únicamente diciendo, pues ya me aburrí de estar aquí, o ya me cansé de estar aquí, o no me hallo, como decimos a veces cuando estamos en algún lugar. No me acostumbro a estar aquí, o ya me picaron los moscos, ya me quemó el sol, no sé. No era eso. No eran esos los pretextos de Pablo. Recordemos que Pablo, durante sus viajes, no era amedrentado por cosas tan simples como esas que acabo de mencionar, mucho menos por cosas más graves. Recordemos que a Pablo lo persiguieron en muchas ocasiones, en muchos lugares lo golpearon, lo castigaron con látigo, lo apedrearon, incluso hasta el punto en que estaba casi muerto, lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y ni aún eso le amedrentaba. ¿Qué era lo que lo dirigía? El plan supremo de Dios. Pablo estaba sujeto al plan de Dios. Pablo estaba sujeto a lo que Dios le ordenaba. Y aunque el deseo de las personas en Éfeso era que Pablo estuviera ahí, simplemente el plan de Dios era otro. Y de esto podemos aprender también. Muchas veces como creyentes, muchas veces como iglesia, tenemos un deseo. Tenemos ciertos planes y quisiéramos que Dios nos concediera ciertos planes para la iglesia.
¿sí? Ya sea de algo material, ya sea algún plan, por ejemplo, de construcción, como lo que estamos viviendo como iglesia. Tal vez por mucho tiempo pensamos, en la iglesia necesitamos más espacio, en la iglesia necesitamos salones. Y tal vez por mucho tiempo orábamos por esa petición y Dios nos decía, pues tal vez por el momento todavía no, hasta que se cumplió, hasta que se llevó a cabo ese plan. Ahorita tenemos otro plan de construir más arriba. Y si es el plan de Dios, lo vamos a realizar. Pero si no lo es, también Dios en su momento nos se va a encargar de decirnos, por ahorita no o por ahorita sí. Eso en cuanto a lo material, pero también en cuanto a lo espiritual. Muchas veces o tenemos también en la reunión de oración los días jueves, estamos orando porque Dios envíe una persona, un pastor, que se encargue de las cosas que se encarga un pastor, de la visitación, del ánimo, de la exhortación a los hermanos, a las familias, cosas que a veces a nosotros se nos dificulta llevar a cabo. Y estamos orando y ya tenemos tiempo orando por ello. Y la respuesta de Dios aún no se lleva a cabo. Entonces pensamos ahí y sabemos que la respuesta de Dios a veces es sí, pero a veces también es no. Y a veces es espera. Y esa era la respuesta para los hermanos en Éfeso, en esta situación. Estamos orando también porque Dios nos conceda tener un ministerio femenil dentro de la iglesia. Lo hemos estado orando, lo hemos estado poniendo en las manos de Dios y no sabemos cuándo pueda llevarse a cabo. El deseo lo tenemos, pero los planes son de Dios. Oramos también quienes tenemos jóvenes que haya una unidad, que haya una activación del ministerio de jóvenes. Y lo mismo, no sabemos cuándo el Señor lleva a cabo sus planes, pero mientras tanto estamos confiando en el Señor. Así los hermanos de Éfeso querían que Pablo se quedara con ellos porque les apasionaba el razonamiento que tenían en la palabra de Dios, la profundidad que tenían en el estudio de la palabra de Dios, pero los planes de Dios eran otros. Y si Dios quiere, decía Pablo, si Dios quiere, volveré a vosotros. Y Dios quería, Dios quiso, lo vamos a ver más adelante. Dios quiso, pero también Dios, las cosas que Él quiere, las cosas que Él planea son a su manera y no son a la manera que nosotros pensamos. Entonces, le responde esto: si Dios quiere, volveré a vosotros. Y zarpó de Éfeso. Versículo 22. Zarpó de Éfeso. ¿Y hacia dónde se fue? Ya estamos aquí en Éfeso. Se fue a Cesarea. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, que ya es la culminación de su segundo viaje, subió para saludar a la iglesia. Llega a Cesarea y sube, ¿a dónde? A Jerusalén. Sube a Jerusalén, dice que ahí saluda a la iglesia. Recordemos que la iglesia principal estaba en Jerusalén. Los hermanos fundadores, por decirlo así, de la iglesia, aunque el fundador es el Espíritu Santo, pero los hermanos primeros que estaban ahí encargados de la iglesia estaban en Jerusalén. El texto no habla de que se haya detenido mucho ahí en Jerusalén. Subió, saludó a la iglesia, tal vez les dio un informe de lo que ha sido sus viajes, en especial su segundo viaje. Recordemos que no había redes sociales, no había manera de estarles enviando WhatsApp cada que estaba en algún lugar y que se tomara una selfie ahí con los de Éfeso, con los de Corinto y todo lo que hoy podemos hacer gracias a la tecnología. Tenía que ir y rendir cuentas con los hermanos ahí en Jerusalén. Los saludó, sin duda rindió cuentas delante de ellos y luego descendió ¿a dónde?
Versículo 22, Antioquía. Entonces llega a Cesarea, sube a Jerusalén, saluda a los hermanos y desciende a Antioquía, Antioquía de Siria. Recordemos en todos estos viajes que la capital, o por decirlo así, el centro de distribución, por decirlo, de los viajes es Antioquía, Antioquía de Siria. Entonces Pablo regresa a Antioquía. Dice, y después de estar allí algún tiempo, versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, y aquí ya está iniciando el tercer viaje misionero. Entonces, estuvo ahí por algún tiempo y sale de ahí, nuevamente sale de Antioquía, recorriendo Galacia, ¿y qué otra región? Y Frigia. No está señalada la región de Frigia. Pero bueno, ya es el tercer viaje misionero de Pablo. Dice, recorriendo, ¿cómo? Por orden, la región de Galacia y Frigia. ¿Qué iba haciendo? Final del versículo 23. ¿Qué iba haciendo en ese tercer viaje, en ese tercer recorrido? Su intención era confirmar a todos los discípulos. Me tocó también narrar el inicio del segundo viaje y la intención era la misma en el capítulo 15, cuando sale con Bernabé. La intención era confirmar a los discípulos, confirmar. Lo decíamos en esa ocasión. La intención de predicar el evangelio no es solamente tirar la semilla y a ver si sale, a ver si por casualidad esa semilla produce un fruto, a ver si por casualidad esa semilla crece. Esa no es la intención. La intención del labrador no es nada más ir y trabajar el campo, sembrar la semilla y regresar hasta que ya espera que haya fruto, espera que haya maíz o incluso espera que haya tortillas ya hechas. No, la intención del labrador del campo es hacer todo ese trabajo, ir y estar vigilando que la siembra lleve su cauce, que la siembra crezca, que lo que ha plantado lleve su crecimiento normal. Entonces esa era la intención de Pablo y esto nos refleja precisamente un corazón totalmente pastoral de Pablo. Lo más fácil que podía hacer Pablo era decir, pues ya hice 2 viajes, ya merezco unas vacaciones. Lo más normal que hubiera dicho Pablo es no solamente unas vacaciones, no, ya, que vaya otro. Que se encarguen otros. Yo ya hice mi labor, yo ya abrí la brecha, yo ya sembré el evangelio. Hay otros hermanos, hay otros que vayan y que se ocupen, que desgasten un poquito su saliva, que hablen en el nombre de Dios, que lleven el mensaje y que confirmen a los hermanos. Sin embargo, esa no era la intención de Pablo, ese no era su pensamiento. Su pensamiento era totalmente pastoral. A él le preocupaban las almas, a él le preocupaba el crecimiento de los hermanos, a él le ocupaba, no solamente le preocupaba, sino que le ocupaba el crecimiento de la obra de Dios en estos lugares que él había visitado. Entonces, sale a recorrer, ya es su tercer viaje y sale a recorrer por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando en todas ellas a todos los discípulos, confirmando a todos los creyentes. Todos los que habían recibido la palabra de Dios tenían que ser confirmados, tenían que ser reforzados en su fe. Y si alguien estaba débil, ¿qué se le tenía que hacer? Fortalecerlo. Si alguien estaba desanimado, ¿qué se le tenía que hacer? Animarlo. Si alguien estaba triste,
Tal vez había que abrazarlo. Si alguien andaba en malos pasos, ¿qué había que hacer? Exhortarlo y tal vez hasta disciplinarlo y traerlo nuevamente al camino de Dios. Entonces, todo eso era lo que Pablo tenía que hacer en su intención de confirmar a todos los discípulos. Continúa la narración de Lucas, versículo 24. Aquí Lucas deja un poquito de lado la narración en cuanto a Pablo y Lucas se centra en esto que pasa en Éfeso nuevamente. Llegó entonces a Éfeso, ya vimos, ¿recordamos dónde está Éfeso? Aquí. Pablo ya fue a Jerusalén, ya fue a Antioquía, ya inició su tercer viaje, pero Lucas regresa la narración a Éfeso. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Natural de dónde? Natural de Alejandría. Y lo describe. ¿Varón qué? Elocuente. ¿Qué quiere decir elocuente? Que tiene facilidad de palabra, pero no solo facilidad de palabra. A mí me impresiona mucho, fíjense, me impresiona mucho la facilidad de palabra de un actor que ya hasta murió, de Cantinflas. Me impresiona mucho su facilidad de palabra. Pero por el hecho de que él tuviera facilidad de palabra, ¿tiene un lenguaje entendible? De hecho, esa era siempre la intención de su personaje, ¿no? De hablar mucho y dar a entender poco o casi nada. Y simplemente es una facilidad de palabra, pero sin contenido. Entonces, la elocuencia que aquí describe acerca de Apolos, dice que era un varón que elocuente, pero ¿cuál era su otra característica? Poderoso en las Escrituras, poderoso en las Escrituras, es el versículo 24. Era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que era un orador elocuente que conocía bien las Escrituras. Dice la Nueva Versión Internacional, no, perdón, es la Nueva Biblia de las Américas. Apolos era un hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Entonces, cuando dice que es poderoso en las Escrituras, quiere decir que conocía bien la palabra de Dios. Apolos era una persona entonces con mucha facilidad de palabra, pero también con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, deben ir esas dos cosas. La facilidad de comunicar la palabra, pero también el conocimiento. Porque ¿qué va uno a comunicar? Si aquí está vacío, ¿qué es lo que va a fluir? Aunque tengamos facilidad de palabra, pues si no tenemos mucho que compartir, pues de nada sirve. Entonces, Apolos tenía estas dos características. Era elocuente, pero era también poderoso en las Escrituras. Dice el versículo 25, había sido instruido ¿en qué? En el camino del Señor. Era judío. ¿Y dónde había nacido, dice? En Alejandría. Un poquito, algunos datos de Alejandría. Alejandría se encontraba en Egipto, pero era una de las ciudades principales durante el Imperio griego. ¿Por qué se llama Alejandría? ¿En honor a quién, creen? En honor a Alejandro Magno. Alejandro Magno precisamente Alejandro Magno quiere decir Alejandro el Grande, y fue uno de los más grandes entre los emperadores del Imperio griego, tanto que se le quedó su nombre a la ciudad, Alejandría. Entonces Alejandría era un centro de mucho conocimiento. Alejandría era un centro de mucho conocimiento filosófico acerca de todos los filósofos que existieron dentro de la cultura griega. Recordamos muchos de ellos hasta nuestro tiempo: Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos
tuvieron su centro por decirlo así, centro de conocimiento allí en Alejandría. En Alejandría había una de las más grandes bibliotecas de la antigüedad en aquel tiempo. Entonces, Apolos nace en Alejandría. ¿Cuál creen que era su interés? Pues documentarse, estudiar, documentarse acerca de mucho conocimiento filosófico, pero al ser judío, pues no solamente se alimentaba en el conocimiento filosófico, sino en el conocimiento de la ley de Moisés, en el conocimiento de la ley que Dios había dado a los judíos. Entonces, es por eso que Apolos tiene esta característica. Tenía mucho conocimiento, estaba muy documentado en la palabra de Dios, instruido, por eso dice, en el camino del Señor. Había recibido enseñanza en el camino del Señor, y siendo de espíritu ¿qué? Fervoroso. No termina Lucas aquí de decir las cualidades de Apolos. Era elocuente, era poderoso en las Escrituras, pero también dice que era ¿qué? Fervoroso. Fervoroso viene de un verbo que se relaciona mucho con arder. Era ardiente cuando hablaba la palabra de Dios. Ardía su corazón. Se inflamaba su corazón cuando hablaba la palabra de Dios. Era fervoroso con espíritu dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. ¿De qué manera? Diligentemente. ¿Qué entendemos con esa palabra? Diligentemente. Dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, que con espíritu entusiasta, cambia la palabra fervoroso por entusiasta, con espíritu entusiasta y con precisión hablaba de la palabra de Dios. Entonces, diligentemente hablaba lo concerniente al Señor, aunque, y aquí encontramos algo, un pero, aunque, ¿qué cosa? Esperamos que pase el ruido ya. Aunque dice, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué dice Lucas entonces aquí? ¿Qué está queriendo decir? Que Apolos tenía muchas características buenas, era elocuente, era poderoso en las Escrituras, era ferviente, enseñaba la palabra diligentemente, pero tenía una limitación. Solamente conocía, ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir entonces? Que no había escuchado hablar de Cristo, que no había escuchado hablar de Jesús. Apolos enseñaba las Escrituras. ¿Y qué era lo que enseñaba en las Escrituras con fervor y con diligencia? Que había que venir, ¿quién? El Cristo, el Mesías. Esa era su enseñanza. Su enseñanza iba hasta decir lo mismo que enseñaba Juan el Bautista. ¿Qué enseñaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepentíos y ¿qué más? Y bautícense cada uno para perdón de pecados. Hasta ahí era la enseñanza de Juan el Bautista y hasta ahí se había quedado Apolos. Entonces Apolos era poderoso en las Escrituras, pero se había quedado limitado en su conocimiento. ¿Hasta dónde? Hasta la enseñanza del bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Para ver si entendemos ahí siempre cuando leemos. ¿Era el lugar de qué? El lugar de reunión, ¿de quiénes? De los judíos, no de los cristianos, sino de los judíos. Se reunían ahí los judíos para estudiar ¿qué? La ley de Moisés, el Antiguo Testamento, exactamente. Entonces,
Versículo 26 dice que comenzó a hablar Apolos con denuedo, ahí en la sinagoga, ahí donde se reunían los judíos. Comenzó a hablar con precisión, con valentía, dice la otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Aquí aparecen nuevamente Priscila y Aquila y dice que escucharon esa predicación de Apolos. Escucharon y dicen, bueno, pues ¿a qué hora va a hablar de Cristo, no? Ya está hablando, comienza desde la ley, sigue con los profetas, pero bueno, ¿a qué hora va a continuar, va a completar la enseñanza con hablar de Cristo? Esa es nuestra misión. Priscila y Aquila habían acompañado a Pablo y la predicación de Pablo era totalmente cristocéntrica. Obvio, tenía que comenzar siempre por enseñar a través del Antiguo Testamento, a través de la ley y los profetas, cómo la ley y los profetas siempre apuntaban a Cristo, y la culminación de la predicación era siempre decir que Cristo era el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo era el Mesías que había de venir. Entonces, Priscila y Aquila escuchan ahí la predicación de Apolos, pero Apolos se queda simplemente con su conocimiento que tenía, con el conocimiento limitado. Le oyeron Priscila y Aquila y ¿qué hicieron? Le tomaron aparte. ¿Qué más? Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si nos ponemos a pensar en todas las credenciales que tenía Apolos, ya dijimos, era nacido en Alejandría, era instruido en la palabra de Dios, era elocuente, era fervoroso, hablaba con denuedo. Sin duda que en algún momento, pues cualquiera de nosotros, y pienso que a mí me pasaría eso, yo me sentiría intimidado delante de una persona con esas características. Difícilmente yo le diría, oye Apolos, como que tienes un pequeñito error ahí en lo que estás enseñando. Te falta un poquito de precisión en lo que estás enseñando. Sin embargo, este matrimonio, Priscila y Aquila, que no se habla mucho de ellos, pero por lo que hicieron, podemos pensar que era un matrimonio totalmente temeroso de Dios. Era un buen matrimonio, un matrimonio ejemplar, que buscaban la voluntad de Dios, buscaban el conocimiento de Dios y le toman aparte. No procedieron de una manera imprudente, no se levantaron ahí en la sinagoga, oye, lo que estás enseñando es herejía. No. Oye, lo que estás enseñando está incompleto, ahí delante de la gente. No. ¿Qué hicieron? Tomaron una actitud prudente, tomaron una actitud apropiada. Dice, le tomaron aparte, tal vez le dijeron, tenemos un cafecito que nos acaban de traer de Veracruz, ¿quieres tomar una tacita con unos pancitos de yema de Oaxaca? Te invitamos a que vengas y platiquemos. Dice que le tomaron aparte y ¿qué hicieron? Le expusieron, ¿qué? Más exactamente el camino de Dios. Tomaron una actitud de corregirlo con humildad, no descreditando, no haciéndolo en público, mucho menos yendo ahí, saliendo de la sinagoga, Priscila y Aquila, oye hermano, como que ¿no notaste que Apolos como que le faltó algo a su predicación? Yo no sé por qué dicen que es elocuente, yo no sé por qué dicen que es muy poderoso en las escrituras, le falta. Ni siquiera se fueron delante de él y le dijeron, oye, es que tú no sirves para predicar la palabra de Dios. Fueron y con una actitud totalmente humilde le expusieron, dice, más exactamente el camino de Dios.
Y vemos entonces, pues aquí la manera ideal en que se tiene que hacer muchas veces las correcciones. Porque sabemos, tenemos que estar conscientes que quien pasa aquí al frente no conoce todas las cosas. No está totalmente ilimitado de conocimientos. ¿Qué dice 1 Corintios 8:2? Quisiera que alguien me ayudara a buscar 1 Corintios 8:2. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. 1 Corintios 8:2. Gracias. Dice, bueno, lo leíste en otra versión, ¿verdad? Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y esto muchas veces es una exhortación para todos los cristianos, debe ser una exhortación para todos los cristianos, principalmente para quienes tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Sabemos tal vez muchas cosas, tal vez sabemos algunas cosas más de quienes están sentados ahorita enfrente de nosotros, pero tenemos que estar conscientes de que si nos imaginamos que sabemos algo, debemos saber que todavía no lo sabemos de la manera más correcta, de la manera más exacta. Y esa era la mentalidad de Apolos. ¿Por qué? Porque ya vimos la parte de Priscila y Aquila que procedieron prudentemente para exponerle exactamente el camino de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de Apolos? Pues fue también una reacción humilde. Fue también una reacción sencilla, una reacción donde recibió humildemente la corrección, porque en ningún momento dice que Apolos hizo gala de su currículum y de todo aquello. ¿Cómo me van ustedes a corregir? No. Apolos recibió con humildad la corrección y era una persona, entonces nos muestra que Apolos era una persona enseñable, era una persona humilde. Era una persona incluso con un espíritu agradecido también. Y así debemos ser nosotros, todos como cristianos, tengamos los años que tengamos en el cristianismo, tengamos un currículum, un recorrido ya dentro del cristianismo. Todos podemos ser enseñados por otra persona. Y a veces las personas que nos enseñan no son otras personas con mayor conocimiento a nosotros. Muchas veces sí. Pero en ocasiones hay personas que son todavía más sencillas que nosotros y que tienen algo que enseñarnos y que nosotros tenemos que ser humildes para ser enseñados. Me llama la atención porque desde hace tiempo encontré una historia acerca de la conversión de un predicador. ¿Han oído hablar de un predicador que se le llama el príncipe de los predicadores? ¿Sí? ¿Quién es? Charles Spurgeon es llamado el príncipe de los predicadores. Y cuando escuché la historia de su conversión, fue algo parecido a esto. Quiero que pongan un video, por favor, ahí lo tienen ya preparado. Nada más que no tiene narración, lo tenemos que ir leyendo, así que estén atentos ahí a lo que va describiendo el video. Y ahí narra la conversión de Charles Spurgeon y van a ver por qué se relaciona con esto. Adelante.
Bien, ¿qué quiere decir esta historia? Que aquel que ha sido llamado a través de la historia cristiana como el príncipe de los predicadores, la manera en que él escuchó de Cristo fue a través de un siervo simple, un siervo, dice ahí el texto, inepto, un siervo tal vez muy limitado en su conocimiento, tal vez muy limitado en sus palabras, pero su mensaje tenía algo poderoso. ¿Qué era? Que le presentaba su necesidad de Cristo. Le presentaba su necesidad de que su miseria personal tenía que entregársela a Cristo. Y tal vez eso pasó también con Apolos. Si Apolos era poderoso en las Escrituras, pero no conocía a Cristo, cuando fue instruido por Priscila y Aquila, fue el momento en que se rindió a Cristo, porque conoció a Cristo, porque Priscila y Aquila le dijeron: todo eso que tú predicas, todo eso que tú enseñas, se cumple cabalmente en Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso que predicaba Juan el Bautista y que tú mismo enseñas, se cumple totalmente en Cristo. Cristo fue a la cruz del Calvario, Cristo murió por tus pecados y por los míos. Cristo cumple total y cabalmente todo eso que tú estás enseñando acerca de el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia no lo dice, pero con la predicación de Priscila y Aquila en ese momento a Apolos conoció a Cristo y se rindió a Cristo. Y todo ese conocimiento que tenía, toda esa elocuencia, todo ese poder en las Escrituras, ahora estaba completo. Ahora estaba ya listo, ya preparado para ir y exponer, ahora sí, con toda esa actitud, el mensaje de Dios. Le tomaron aparte, dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, ¿recordamos dónde estaban? En Éfeso. Recordemos al principio de nuestra narración, Pablo estaba en Éfeso, le rogaban que se quedara. Apolos estaba en Éfeso y cuando conoció totalmente el mensaje de Dios, ¿qué hizo? También se va de Éfeso. Imagínense qué frustración ahí para los hermanos en Éfeso. Dice, y queriendo él pasar, ¿a dónde? A Acaya, no acá, sino allá. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿Pero qué hicieron? No le dijeron: oye, Apolos, ¿por qué te vas? Ahora nos dejas aquí desamparados. No. ¿Qué hicieron? Dicen los apóstoles, no, los hermanos ahí en Éfeso, le animaron y escribieron a los discípulos, ¿qué? Que le recibiesen. Escribieron cartas de recomendación, escribieron su aval para aquel que salía y que iba a enseñar la palabra de Dios. Dice que le recibiesen y llegando él allá, ¿a dónde? Acaya, no acá sino allá. Llegando él allá, ¿qué sucedió? Fue de gran provecho. ¿A quiénes? A los que por la gracia habían creído. No habían creído por la elocuencia de Pablo, no habían creído por la sencillez tal vez de Bernabé, no habían creído por ninguna otra característica humana. ¿Por qué habían creído? Por la gracia de Dios. Porque Dios les había llamado, porque Dios les había movido, porque Dios había sensibilizado sus corazones, porque Dios había hecho la obra en ellos. Todos aquellos que creen, todos aquellos que creemos, no es por mérito propio, no es por capacidad propia, no es porque en nosotros haya algo bueno, es por la gracia de Dios y porque Dios nos humilla delante de su mensaje y nos humilla para creer en su mensaje. Entonces fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo 28.
Porque con gran, ¿qué? Vehemencia. ¿Qué significa esa palabra? Con gran vehemencia, dice la Nueva Traducción Viviente, con argumentos poderosos. Dice la Nueva Biblia de las Américas, refutaba vigorosamente. Con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando ¿qué? Por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era su mensaje? Su mensaje era único. Su mensaje era el mismo mensaje que ha perdurado por los siglos y que debemos tener hasta hoy. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús era el Cristo. El mensaje no es que nosotros somos especiales y que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. El mensaje no es que somos hijos del rey y que tenemos que vivir como el rey, que tenemos que ser herederos del rey. El mensaje no era ese. El mensaje era que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado, que Jesús era aquel del cual se trata todo el Antiguo Testamento, toda la ley y todos los profetas. Aunque tratan de muchos temas, el tema principal es Jesús. Y precisamente el significado del nombre de Jesús, ¿cuál es? Jesús, Él salva. Entonces, al hablar de Jesús, hablaban de la salvación de los pecados, la salvación de la cual todos tenemos necesidad, del más rico, el más pobre, el más sabio, el más ignorante, todos tenemos la misma necesidad de Jesús. Y ese era el mensaje de Apolos. Iba y refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿por cuál medio? Otra característica de su mensaje era, no solo que hablaba de Jesús, sino en qué se basaba, en las Escrituras, totalmente. No iba y decía, oye, yo vengo a hablarte del Jesús, el que predica Pablo. No hablaba solamente de eso. No hablaba solamente de Jesús, el que enseña nuestra tradición. No hablaba de un Jesús solamente un Jesús conocido verbalmente, conocido a través de la historia o conocido a través de leyendas. No hablaba solamente así. Lo que hablaba de Jesús lo hablaba totalmente respaldado por las Escrituras, totalmente respaldado por lo que él conocía desde niño, todo aquello en lo cual a él había sido instruido. Eso le daba las herramientas necesarias para decir, Jesús es el Cristo. Jesús es aquel que fue anunciado por la ley, anunciado por los profetas, y aquel que vino, que nació de la Virgen, que nació y que creció, que vivió, que anduvo entre nosotros, que hizo muchos milagros y que fue a la cruz. Y que no fue a la cruz por equivocación, no fue a la cruz porque se salió de control el plan, no. Fue a la cruz, lo decíamos hace un momento, lo decía Dani durante el discipulado, lo decía David también al inicio de la reunión. Fue a la cruz porque hubo un intercambio glorioso. Un intercambio en el cual cada uno de nosotros teníamos la necesidad de ser presentados justos delante de Dios. ¿Cómo se podía hacer eso? ¿Cómo se puede que uno de nosotros con nuestro historial que traemos seamos presentados aceptables delante de Dios? No se puede. No se puede, por más que tengamos un conocimiento muy, muy grande de la palabra de Dios, no se puede nada más por nuestro conocimiento ser aceptable delante de Dios. Por más que tengamos muchas buenas obras, decía Pablo, si reparto mis bienes a los pobres, pero me falta amor, eso de nada me sirve. Si hablo muchas lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve.
Si doy mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve. Todo eso de nada nos sirve. Lo bueno que nosotros podamos pensar que somos, de nada nos sirve para ser aceptables delante de Dios. El mensaje de Apolos era presentar a Jesús y que Jesús era el Cristo, que Jesús murió en la cruz para hacerme a mí y para hacerte así a ti aceptable delante de Dios. Él cargó todo tu pecado y fue a la cruz como si Él hubiera cometido todos tus pecados para darnos a nosotros, para vestirnos a nosotros con su justicia, como si nosotros hubiéramos hecho todas esas obras tan maravillosas, todas esas obras justas, sin haberlo hecho. Ese era el mensaje de Apolos durante su predicación. Ese era el mensaje de Apolos cuando ya tuvo un conocimiento, por fin, un conocimiento completo, un conocimiento ya dirigido por Dios, y toda esa elocuencia que él tenía, por fin ya estaba completa y ya era usada de manera correcta para llevar a cabo el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, pues gracias a Dios porque podemos ver estas historias, podemos ver estas narraciones y cómo Dios usa sus instrumentos de una manera asombrosa. Dios usa sus instrumentos de una manera increíble para proclamar, como dice el título del estudio del día de hoy, para proclamar con fervor el Evangelio. Y el Evangelio es eso, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Y podemos decir todos nosotros que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Así que si hoy Cristo está hablando a tu vida, si hoy Cristo está tocando a la puerta de tu corazón, no dudes en abrirle, no dudes en aceptarle, no dudes en creer que Él es el único medio que te puede hacer aceptable delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra esta historia, esta narración de cómo se llevó a cabo la predicación de tu mensaje en aquel tiempo, pero que perdura hasta el día de hoy. Te agradecemos por esos instrumentos que tú usaste providencialmente. Sabemos, Señor, que nada hubiera sido hecho solamente con sabiduría humana o solamente con intención humana, si no estuviera presente tu intervención, tu ayuda. Te agradecemos porque ese efecto de la predicación de tu palabra llega hasta el día de hoy, llega a nuestros corazones y nos está dando la misma oportunidad para creer en tu Hijo Jesucristo y para poder ser salvos. Te agradecemos porque tú tienes una voluntad perfecta, precisa, y que, Señor, se cumple esa voluntad en nuestras vidas y en las vidas de tus siervos. Te agradecemos porque hoy podemos entender esto en tu palabra y pedimos que, Señor, en todo tú sigas siendo glorificado. En todo lo que hagamos, Señor, tú nos dirijas. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.